Mi nombre es Sergio Schmuckler, soy modelo 1959, nací en Córdoba y rápidamente ingresé a la militancia política en los años 70, lo que me llevó apenas después del golpe de Estado a exiliarme en México. En México estudié antropología, primero antropología social, y paralelamente escribía cuentos, tenía una revista literaria con los chicos de la escuela de antropología de la facultad. Y a raíz de eso me fue como enamorando también, a partir de los cuentos, el lenguaje del cine. Y bueno, y terminé estudiando cine después, guionismo cinematográfico. Y entonces mi vida profesional siempre estuvo entre el guionismo, básicamente, estoy hablando de hace muchos años, y, y la pasión antropológica, digamos. Si bien nunca me dediqué profesionalmente a la antropología, salvo muy pequeñas cosas, pero entonces cuando empecé a producir, yo lo que hacía, cuando empecé a trabajar, te estoy hablando hace muchos años, trabajaba en la empresa Televisa escribiendo guiones para telenovelas, sobre todo. También hice Plaza Sésamo, otras experiencias. Pero digamos, lo fuerte fue escribir telenovelas. Y cuando descansaba en empresas como Televisa, eh, digamos, te matan durante 11 meses para terminar una telenovela, de escribirla, y después te dan 6 7 meses pagados de una especie de descanso mental o de recuperación. En esos meses yo me iba a la televisión universitaria, a TV UNAM, que es la televisión de la Universidad de México, y hacía documentales. Y en México hice guionismo exclusivamente, un par de películas, pero sobre todo televisión y documental para la televisión. Pero se trabajaba desde un punto de vista muy cinematográfico en el lugar donde yo trabajaba, ¿no? Yo ya había hecho en una incursión en el, en el 89 y 90, viví 2 años en la ciudad de Córdoba, este, es como un paréntesis en este largo tiempo de estar en México. En esos 2 años hice una película aquí en Córdoba, a partir de un taller de guionismo cinematográfico que hice en el Instituto Goethe. Y de ese taller como que nos enamoramos todos de la idea de, che, hagamos una película, y bueno, y salió una película que fue una película interesante porque ahí trabajó Paula Markovich, trabajó Liliana, ¿cómo se llama? La Lili Paulinelli, Javier Sueski, qué sé yo, Quique González, mucha gente que después, bueno, fueron como también los hacedores del cine en Córdoba. Fue una experiencia muy valiosa en ese sentido. Bueno, la cuestión es que ya en el 2001-2002 vuelvo a Córdoba, y en un momento en que, 2002 todavía no, 2003, en el 2004 empieza a moverse el asunto del cine, empieza a pensarse desde el INCAL la posibilidad de federalizar un poco más, y aparecen opciones. Estaba el Cookie Dintino de director de la parte de cine, en un momento interesante. Aparece la posibilidad de producir. El instituto iba a ofrecer una apertura por lo menos a Córdoba, Rosario, a 2 o 3 lugarcitos. Y presenté un proyecto, un guión, y me lo aprobaron. Y antes yo había hecho un documental sobre la historia, un año antes de esto, pero apoyado también ya por este ámbito que manejaba Dintino, con dinero del INCA. Ya había como pequeñas cosas. Me apoyaron para hacer un documental sobre la militancia adolescente de los 70s. Una suerte de un documental sobre qué había sido ser militante político en los años 70, a los 17 años, 16 años. Esa fue la primera experiencia en Córdoba. Ahí como que me fui relacionando con la gente que hacía
televisión sobre todo, videos, cosas, todavía no se hacía cine. Y de pronto se lanza la posibilidad de hacer cine. Es decir, el que ganaba los concursos podía entrar a la lucha por los subsidios ya grandes. Y bueno, gané con un proyecto que fue La Herencia, paralelamente a cuando se hicieron Hipólito, El País de los Raros y no me acuerdo qué otra, que por cierto en ese primer inicio eran 3 ganadoras, Hipólito, El País de los Raros y La Herencia, y después se sumó de Caravana que no había sido aprobada, pero gracias a la insistencia de Rosendo y a realmente una reformulación, y finalmente son las 4 películas que dieron como inicio a toda esta reaparición de la producción de cine. ¿Por qué reaparición? Porque siempre hubo momentos. La Universidad Nacional de Córdoba tiene una escuela de cine, una de las más antiguas del país. Y aquí hubo gente que producía cine, poquito, mucho, en fin, como se hace en una provincia, digamos. Bueno, ese fue. Y nada, a partir de esa posibilidad me entusiasmó la dirección, pero realmente yo nunca había pensado en dirigir cine. Pero viste que a veces me fue más fácil, gracias a esta oportunidad, producir dirigiendo, entre otras cosas porque como no soy parte de una generación formada en Córdoba, no tengo pares. Además, mi generación particularmente es rara porque soy de los que teníamos que haber estudiado en plena dictadura cuando estaba cerrada la escuela. Entonces no hay de mi generación. Entonces yo tengo o compañeros de trabajo mucho más jóvenes o los más grandes. Yo debo ser el único de mi generación que ha producido cine. Rosendo sería el que me sigue, pero tiene 10 años menos que yo, menos de 10, más de 10 años. Y después Dintino, o bueno, Guillermo López, que ya falleció, pero son todas personas que son de 65 para adelante. Bueno, entonces esa dificultad, eso hizo que yo tampoco tuviera directores a mano, como para decir, che, me presenté como productor, voy a ser productor presentante de esto, pero dirigí la voz porque a mí no había códigos. Y entonces eso me hizo también animarme a asumir una responsabilidad de un largo, ¿no? Un largo ficción. Yo había hecho mucho documental, pero no es lo mismo. Y bueno, y me gustó. Sin embargo, a partir de ahí no dejó de gustarme el documental, porque el documental me lleva a mi raíz antropológica, digamos, que sigue siendo una fascinación, igual que la escritura, que fue la raíz inicial de por qué me acerqué al cine. Una revista que yo tenía cuando estudiaba antropología, que era colectiva, llegó a manos de un escritor, un guionista con bastante prestigio de la empresa de Televisa, y entonces me llamó un día y me dice, che, me gustó mucho, oye, me gustó, no digo, che, me gustó mucho este cuento. Entonces me contrataron para un taller creativo durante un año, como una beca, para aprender a escribir sitcom en esa época. Entonces esa fue, y a partir de eso me puse a estudiar cine. Entonces es la literatura, si se quiere, la que me llevó al cine. Entonces, en paralelo aquí en Córdoba, ya viviendo acá, he hecho casi a partir de esos años, cada 1 o 2 años, una ficción y un documental. Entonces empecé esa anterior del 89, que es Laberinto Mortal, pero esa, bueno, es la prehistoria, digamos. Pero después aquí hice Canción de Mariano, un documental, después hice La Herencia, que es una ficción, después hice Curapaligüe, que es un documental, después hice La Sombra Azul, que es una ficción, y después Guacho de la Calle, que es un documental. Y ahora estoy a punto de encarar, pero no es que yo lo decida así, también son los deseos que se van como plasmando de esa manera. Bueno, sí, mi familia era una familia muy vinculada
a la literatura, una familia intelectual. Mi padre es un intelectual cordobés, digamos, sí, había como una impronta en relación a la escritura, a la lectura, al cine, eh, digamos, sí, muy notable en mi casa. Digamos. Del barrio era el que leía era yo, digamos, y mi hermano. este, bueno, más que eso. Sí, han sido diversos, no tengo una lógica. Quizás, a su vez estoy pensando mientras escucho tu pregunta, ¿no? Quizás justamente por esta dicotomía mía, esta cosa entre el documental y la ficción, que se pelean y no se pelean en realidad, quizás sean suplementos, complementos. Pero también en ese sentido no es que tengo como una metodología para llegar. Eh, Te puedo narrar un poco cómo aparecen todos. El primero, Canción de Mariano, aparece por una necesidad personal de reflexionar y poner en presencia un debate acerca de qué era la militar, qué era ser montonero a los 17 años en la ciudad de Córdoba, pero pensando en intervenir, en interpelar a la sociedad, no como una reflexión autobiográfica, que también lo es, pero el sentido era, bueno, eso, ponerlo en discusión. Entonces, esa era una preocupación más política que me llevó a hacer ese documental. Y de homenaje, por supuesto, también. Y de homenaje eh, a los desaparecidos de nuestra organización. Eh, Después lo de la herencia fue en realidad por este entusiasmo porque había un concurso. Yo era un guión que tenía, que lo había presentado a la Columbia en México todavía y que lo habían comprado los derechos durante 2 años, no hicieron la película, por lo tanto me lo volvieron. Y cuando acá se abren estos concursos, me dicen, ¿qué tenés? Y tengo pues un western. Y bueno, un western, hagamos un western en coro. Lo adapté a la moneda, pero en realidad es una estructura, un western. Porque en realidad me habían pedido un western en México. Y bueno, y ganó. Y eso me impulsó, pero no es que yo decía, quiero hacer cine. Esa es la verdad. De hecho, yo no participé en las clínicas que hicieron porque estaba produciendo Canción de Mariano, estaba haciendo eso. Entonces fue la que fue una productora de la herencia a las clínicas y medio me ayudaron ahí porque estaba prohibido hacer eso. Pero bueno, como estaba trabajando en cine era como idiota. Pero quiero decir, eso fue como una apurada y la verdad que ahí es donde dije, ¿y quién puede dirigir esto? ¿A quién le doy mi...? Porque es una ficción, eh, digamos, que tiene una historia personal, digamos. Entonces tampoco se la podía dar a cualquiera, qué sé. Este, Después lo de Curapaligüe fue porque de pronto me llega un libro un historiador, que por cierto es el que hizo después ese cuadro, si quieren después lo filman, un historiador de la zona de General Lavalle, del sur, que un día un amigo de él me dice, mira, para que veas que en el sur también se cuentan cosas, y un libro de estos cronistas de la zona, se llamaba Curapaligüe. Yo es la primera vez que escuchaba eso, y empiezo a leerlo y me conmovió de una manera increíble, increíble, así me abrió la cabeza. Yo me había ido justo 3 meses a México a trabajar, cuando vuelvo me fui a La Pampa y me entusiasmó el historiador, me entusiasmó ver un pueblo que no existía y nada, y lo escribí, lo presenté a los subsidios Link que me lo aprobaron bastante rápidamente. Y bueno, pero ya, ¿me entendés? Es decir, ¿qué pareció? Ahí apareció siempre detrás, creo que de cada proyecto, digo siempre las mismas cosas, me parece. Hablo del desarraigo, hablo
hablo de la destrucción que provoca el capitalismo en la vida de los seres humanos. Me parece que siempre digo lo mismo, dividido en muchos, bajo muchas fórmulas, ¿no? Curapaligue me ofreció eso. Y me gustó mucho la idea de irme, encerrarme un mes en La Pampa, no tenía idea yo lo que era La Pampa. Quizás esa curiosidad es la que me lleva a hacer un documental, ¿no? Después La Sombra Azul, nada que ver con eso, fue Mariano Sarabia que había escrito un libro que se llama La Sombra Azul, sobre una historia que la verdad lo leí, no me gustó el libro, y como un año después yo quería decir cosas sobre las formas que adoptó la institucionalización de la lucha por los derechos humanos, estaba incómodo con eso, y de pronto me acordé de que ese libro me podía servir para decir lo que tenía ganas de decir. Y bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Hay cosas que tengo ganas de decir y de pronto el cine se me volvió el mecanismo. Y a pesar de que me quejo mucho, en el sentido de que me parece terrible la burocracia y la administración del cine, me parece, nada, sigo pensando que es una herramienta, para decir cosas. Personalmente no me interesa mucho la imagen, no tengo idea de cómo se manejan estas cosas, tampoco me interesan las luces, pero me gusta el cine, me gusta verlo después, pero lo que me gusta es contar historias, a veces en documental, a veces en ficción. Y con esto vuelvo a mi verdadero y primario amor, que es la literatura, que de hecho hace ya 2 o 3 años estoy mucho más dedicado a escribir novela, cuentos, etc. Pero sé que voy a volver, ahora ya estoy en otro proyecto, y bueno, y ahí va la vida, ¿no? Se va armando, pero esa es la forma de llegar, ¿no? No tengo un previo, decir, bueno, a ver este año qué voy a hacer, voy a contar esta historia, la verdad que no. Sí, nunca me gustan mis películas, o sea, no me gusta ver al final, preferiría no haberla visto. Me arrepiento prácticamente de todo, no, salvo momentos, por ejemplo, de Curapaligüe, salvo momentos de La Sombra Azul. Este, quiero decir con esto que ya no solo no salgo disconforme, sino que entro con cierta disconformidad. No tengo paciencia. Entonces, cuando encaro, trato de tener en la cabeza, antes de hablar con nadie, una vez que ya está el proyecto, aquí está el guión, son guiones míos, entonces los trabajo y no paro de trabajarlos, pero trato de tener muy claro, entonces me hago como una suerte de desarrollo, no dibujándolo, pero sí que, digamos, yo pueda imaginar, como visualizarlo. Eh, nunca hasta ahora me ha pasado de terminar contento con esa visualización. O sea, arranco incómodo. En el medio empieza una incomodidad mucho mayor, que es, pero si yo pensaba que con este director de fotos me iba a entender, y, y me doy cuenta que no, me ha pasado inevitablemente. Nunca puedo expresarle lo que quiero ver, ni él lo entiende. Sigo en búsqueda del director de foto, que me interprete. Este, Esto porque no soy director de foto, porque no tengo, pero no solo técnicamente, sino no tengo una especie no tengo buen gusto, te diría, aunque es rara no lo tengo. Y en términos del cine, amo cines tan diversos que es casi patológico. Es decir, a mí me gusta Duro de Matar, me gusta Terminator y me gusta Lisandro Alonso. Mucho. Y no sé cómo hago para compatibilizar que me guste algo de hiperacción
con lo aburrido de Lisandro y no puedo dejar de ver, me parece lo mejor que se hace en América Latina, lo de él y lo de Carlos Reigada. Imagínate, ¿qué tiene que ver? Iba, en ese mundo de placeres, digamos, que me provoca el cine, no encuentro yo una estética. Entonces, trato de forzarme algo a partir de la narración y con eso voy con el director de foto y le confío ciegamente al director de foto. Lo mismo hago con el sonidista. Tengo la suerte de que un hijo mío es sonidista y que me tiene paciencia, más que, más que encuentre lo que yo quisiera. Porque nadie puede encontrar lo que uno no sabe que quiere. Y esa es mi desgracia. No sé qué quiero. Tengo una idea que después cuando la empiezo a explicar me doy cuenta que estoy inventando porque no sé exactamente, no sé, no puedo. Después el fotógrafo me sugiere una cosa, lo hablo, igual con el actor, ¿no? Es decir, pero sobre todo primero con el director de foto. Y bueno, y termino haciendo una negociación que inevitablemente me deprime, ¿no? Nunca he salido de estas primeras charlas como diciendo, qué bueno, por fin, ahora voy a descansar. No, no, lo que me dijo lo acepto por falta de paciencia. Es la verdad. No habla muy bien de mí esto. Bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que pasa. Igual con el sonido, pero me pasa con todo. A mí viene la vestuarista. Yo cuando hablo con la vestuarista inicialmente le explico, le invento algo, le doy una certeza. Y después prácticamente me olvido de lo que le dije. Entonces simulo después certeza porque yo sé que todos los que trabajan conmigo, con cualquier director, necesitan un jefe, necesitan a alguien que le diga, sí, sí, estás bien. No, no, esto es una pelotudez. Porque si no es un barco que va a la deriva, lo sé, pero también sé que estoy inventando, que no estoy... Ahora, de pronto he pensado, ¿no será que a todos nos pasa lo mismo? Que también Berman sufría de esta manera. ¿Sí? No lo sé y tampoco me interesa. Lo que sé es que para mí es muy sufriente, es como frustrante. En el proceso hay un momento que me desgasta el set, o el foro, el lugar donde estemos. Hay un momento que, viste esa cosa tediosa de la espera, el cambio de luces, el maquillaje, el vestuario, se me vuelve insoportable, insoportable. Me pongo a jugar, tengo siempre un valero, entonces juego. Con la herencia andaba con una pistola, entonces, pero de estas de cebita, ¿no? Entonces, todo momento disparaba. Realmente no me gusta, te diría. Por eso digo siempre, yo tengo que escribir, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? Pero hay una cosa fascinante también, paralelamente, ¿no? Entonces, en el diseño de vestuario, etc., también voy, digamos, a partir de ese esquema me proponen y yo en general acepto porque confío en el otro. Pero no es bueno confiar en el otro. Yo me acuerdo un director amigo siempre me decía, vos tenés presente que en el set todos te odian. Por más que disimulen, por más que todos llegan y te saludan, te dan el café, te cuidan, todos te están odiando. Y lo más grave es que vos odias a todos también. En ese momento, el momento del trabajo, hay una tensión basada en una mezcla de respeto y desprecio. Estoy hablando por mí, por supuesto, no tengo idea de cómo le va a los demás. Después hablando con otros, descubro o que los directores piensan algo parecido o que los asistentes de dirección piensan algo parecido. Y en fin, no importa, esa es mi experiencia. Entonces, es una especie de la construcción de ese escenario en el que voy a trabajar siempre es desesperado. Siempre soñé hacer lo que me decían o me dijeron que hacía Leonardo Fabio, a quien admiro intensamente. Y entonces que él llegaba y eran las 10 de la mañana y ya estaba todo preparado y él sentía que no que había una mala onda de alguien o que no le gustaba el gallinero que hicieron y se iba, decía, no, no podemos, perdóname, le decía al productor, pero no puedo filmar así.
no, eso no me gusta, además el director de foto no sé qué cara puso, en fin, nada, y se iba. Y entonces había que suspender esas 24 horas y el actor puteaba y bueno, nunca pude hacer eso. Nunca pude animarme a llegar y que esté todo listo y yo decir, no, esto no es, esto no, ¿por qué tengo que hacerlo acá si no? Ya sé que es culpa mía, lo pienso, pero ¿por qué no lo frené a tiempo? Y bueno, no lo frené a tiempo. Pues, ojalá algún día pudiera hacer eso. Quizás ahí ya podría decir, bueno, esa película es mía y ahora la voy a defender. Porque eso también me ha generado que no las defiendo mucho mis películas. No las llevo a festivales, no las muevo. Se mueven como se puedan mover, pero no soy un director o productor efectivo en ese sentido, ¿no? No, yo no podría, no, yo creo que no, todavía no. Quizás yo tengo 3 ficciones y tengo 4 documentales. No me atrevería a pensar como en un estilo, esto es de Sergio, digamos. No, yo creo que. Sin embargo, hay gente que sí reconoce algo eh, que le da continuidad, pero yo ciertas obsesiones, digamos, ciertas obsesiones que creo que son buenas y que las aplico en términos de la dirección actoral o de cierto ritmo en la edición, seguramente, pero no, para mí esto es como una especie de piedra que rueda. El cine, el cine es como un viento que me atropella, que yo creo controlar y hay un momento que vamos y ¡pum! Y me arrasa y no termina nunca, porque en la edición también me pasa esta ansiedad o esta. Me acuerdo un momento de estar con el asistente en la edición y decirle, bueno, hacé la voz porque no nos podemos de acuerdo, no me está entendiendo nada, no me gusta lo que vos me propones, nada. Y entonces de pronto la gran crisis, este, pero me doy cuenta de mi propia inoperancia, digamos, no tener. Pero, a ver, pero insisto, ahí creo que hay un modelo, pero yo no lo podría definir. Creo que hay una. Este, trato de, trato de ser amable y no me sale. Trato de estar tranquilo y no lo estoy. Trato de dormir bien la noche anterior y no puedo dormir. Este, y después termina la película y me gusta estrenarla. El día del estreno es un día de mucho estrés, pero de mucho disfrute. Este, y me gusta escuchar devoluciones. Este, y odio cuando me dicen que es mala mi película. Realmente me da una especie de bronca terrible, aunque tampoco yo la defiendo, pero no me gusta que me lo digan. Este, y me gusta mucho cuando sirve como espacio de reflexión o como. Eso me hace sentir como una sensación de deber cumplido, digamos. Yo creo que sí hay una cosa autoral, este, pero yo no lo restringiría al cine. Sumaría mis novelas también. Yo creo que no sé, mi primera novela que se llama Detrás del vidrio está mucho más cerca de las reflexiones de Curapaligo, de Canción de Mariano, de La Sombra Azul, este, que La Herencia. Y sin embargo la herencia tiene mucho que ver también con ciertos códigos y formas de la raza. Ahí sí creo que hay una cosa autora, hay como 2 o 3 preocupaciones, digamos, que ya te lo dije, ¿no? Es decir, todas están atravesadas por la melancolía del desarraigo, o por pensar el desarraigo, este,
de una manera o de otra. Y bueno, y lo entiendo porque es como mi eje en la vida, digamos. Yo me siento tan mexicano como cordobés, entonces, bueno, creo que ese es mi tema, no hay forma de escaparme de él. Pero no es que no hay forma, siento que de eso puedo hablar, debo hablar, quiero hablar. No, no. Entonces sí creo que hay una cosa, pero en términos narrativos, te diría, incluyendo al cine como un sistema narrativo, ¿no? Este, no. Y dependerá del director de foto este, la película, en el sentido fílmico, en el sentido visual, ¿no? Nunca va a depender realmente de mí porque no tengo una lectura, no sé, como Reigadas o como Lizard, para seguir con los ejemplos, o como Fabio, por supuesto, ¿no? Tenía muy, yo no sé si tenían claro, pero hay como una especie de salir coherente de ellos, ¿no? De respuesta coherente frente a lo que quieren narrar. Yo no, yo me entusiasmo y después me arrepiento, pero sí, pero no. La autoría pasa por ahí, por las preocupaciones filosóficas, políticas, narrativas, que sí creo que hay un hilo conductor. En el tema, en la mirada sobre el tema, la mirada no cambia. Eso sí me doy cuenta. Hay una melancolía, hay un enojo, y hay un extrañamiento del autor. Estoy hablando de mí como si no fuera yo, pero creo que en todas mis películas y en mi obra literaria, que es mucho más corta, pero creo que están esas tres cosas. Sí, hay como una búsqueda, silencios, miradas perdidas en los personajes, este, eh, perplejidades. Vos, fuera de la entrevista hablabas de Curapaligüe, de ese fenómeno raro que fue llevar, digamos, a la gente, dejarme llevar por esa emoción que apareció ahí. Bueno, para mí fue una gran sorpresa. O en Guachos de la Calle, animarme a darle la cámara a ellos. Las mejores escenas de Guachos de la Calle son las que filmaron ellos. Ahí jugué a Jean Rouge dándole al africano la cámara, que no era fácil, porque dejar un equipo en medio de la vida del tropezón, los productores no les gustó mucho, porque yo lo que hice fue, pero que me parece, justamente por lo que pasó después, lo aplaudo, me lo agradezco, y los productores también están contentos con eso. Pero nosotros les enseñamos a usar cámara, sonido, les dimos dinero para que hagan lo que normalmente hacen cuando se quedan solos en la villa y se chuparon, digo, yo no sé cuántos litros de cuántas cosas, y filmaron cosas. Realmente en Guacho de la Calle, no sé si recordás, la escena inicial es una toma que hizo uno de los pibes. Yo nunca lo hubiera hecho, yo nunca hubiera visto que Gama, que vos podías ver los edificios de un edificio hipermoderno y de ahí irte en un torpe zoom, hasta adentro de tu casa y jugar. No, nunca lo hubiera hecho. Tampoco me hubiera animado a ponerme a bailar, a ponerlos a bailar. Ellos no se hubieran animado a bailar como bailan juntos ahí, prendiendo y apagando la luz. ¿Cómo? Imagínate el fotógrafo, yo digo, che, vamos a aprender a apagar la luz. ¿Estás loco? Se me va a ir todo el nivel. Estos locos hicieron lo que quisieron. Hicieron cosas maravillosas. Bueno, esa audacia, digamos, pero que tiene que ver con reflexiones acerca del cine, acerca de quién es el que hace un documental, ¿no? Este, bueno, esas son experiencias
que me nutren, que a su vez me generan como, esto es un estilo, y no, no tiene nada que ver. Curapaligüe, que está mucho más medida, mucho más, es una cámara absolutamente estable, eh, previamente decidida, digamos, no hay sorpresa en términos visuales. En Guacho de la Calle hay una búsqueda, pero una búsqueda, hay una aparición por una intuición y por cierta libertad de ellos. También porque uno va aprendiendo cosas, aprendí a escuchar mucho más al otro. En Guacho de la Calle hubo una gran oportunidad de diálogo porque esa gente es más abierta, digamos, los chicos de Rimando se abrieron, les entusiasmó, quieren contar su historia. Pero también es parecido, ahora que estoy pensando en realidad que sí hay como un estilo, porque en Curapaligüe hice cosas muy parecidas, si bien nunca solté la cámara, pero hacerles contar, hacerles hacer un plano a los viejos que tratan de decir cómo era el pueblo inexistente, de algún modo es un intento, les hice hacer un asado, decía, a ver, recreen su mundo y a partir de eso, y ellos se empezaron ellos consiguieron el papel, ellos, sí, también hay como un, no sé si eso es un tono, es un estilo, es un tipo de búsqueda, este, pero insisto, no es consciente. No es que, no es que yo digo, para hacer, yo puedo dar un curso de documental y agarro no sé, a Michael Raviger o a Jan Rouet y puedo dar un curso muy sensato donde se demostraría que yo soy un tipo que cuando hace un documental la tiene toda perfectamente y sin embargo después es como, ¡pup! Entra una ceguera y nada, la preocupación me gana, digamos, la hipótesis previa es la que construye. Ahora si se quiere, recién ahora te estoy contestando un poco cómo trabajo. Yo creo que es ahí. Yo creo que yo tiro. Hay una frase de Berman que a mí siempre me conmovió mucho, que siempre le doy a los chicos cuando doy clase, que es que Berman decía que para construir una historia, para hacer una película, había que entrar en un cuarto vacío, cerrar los ojos, apagar la luz, cerrar, y tirar un dardo al infinito. Y después prender la luz. Y donde cayó el dardo, tirar hilos hacia el pasado. Es decir, sin saber a dónde vas a llegar, pero todo construido a partir del deseo, pero un deseo que también fue un dardo al infinito, ¿no? Eso ocurre, es como ocurre Paligüe, ocurre una fascinación, pero a donde que viví lo que yo podía ver, que era el desarraigo, que era el absurdo de una economía, un mundo organizado no en relación al ser humano, sino a la economía. Bueno, entonces obligué a esa historia de Curapaligo, que estaba hermosamente narrada en algunas partes de ese libro, a decir lo que yo quería. Es decir, hay una obsesión previa, no previa, en ese momento de la realidad ocurre que encuentro mecanismos para decir lo que quiero. Creo que esa sería una forma en realidad. Me parece que en la literatura también me pasa eso. Yo quiero decir algo y después encuentra la forma. Este, sí, eso podría ser como una forma de trabajo, pero no buscada, sino que así es, así fue conmigo, digamos, ¿no? Muy diferente a toda mi época de escritor de telenovelas, que, que implica una cosa industrial, mecánica, donde hay un grupo de gente que te dice, esta es la historia, esto es la estructura, estos son los personajes, vamos a trabajar con él. ¿Me entendés? Como una especie de rigidez que te va llevando. Es muy difícil encontrar. Después uno encuentra el placer en la escritura y en el desarrollo de los personajes, cosas que te pueden conmover o no, siempre en el género, ¿no? Siempre respetando la estructura del género. Pero es muy distinto a esto. Yo creo que también después de 15 años de hacer telenovela, creo que la necesidad también de abrirme paso libremente era como necesario, digamos.
yo a esta altura de mi vida pienso primero odiaba las escuelas, ¿no? Me parecía un desperdicio de tiempo. Pues es que en este momento me parece que es una experiencia importante, estar 2 o 3 años en una escuela que proponga más términos filosóficos y del pensamiento que técnica. La técnica es tan fácil, tan rápida, y siempre hay gente que la... pero las ideas no. En ese sentido yo siempre, cuando alguien me pregunta en Córdoba, ¿a dónde puedo meter a mi hijo? ¿A la Metro o a la Nacional? No, a la Nacional. Meter a la Nacional. Pero ahí nunca, y no importa que filmen o no, no importa si tienen cámara o no, pero ahí van a tener como un ámbito del pensamiento más amplio, más que me parece lo central. Entonces, en ese sentido creo que hay que estudiar. Me parece que es bueno que un joven que le interesa el cine se meta en la realidad de su universo que son las escuelas, digamos, por lo pronto, ¿no? No le recomendaría ir a una escuela así de acá de Córdoba, le recomendaría ir a la Nacional, no ir a San Antonio de los Baños, no ir a... Este, ¿Por qué? Porque me parece que el cine, en cuanto a mecanismo cultural, de expresión identitaria, lo que más hay que hacer es arraigarlo a lo que uno es. Entonces, un chico de 18, 20 y pico de años que se va de Córdoba a la ENERC, porque sí, claro que la ENERC es mejor, por supuesto que es mejor escuela que la Nacional de Córdoba, sí, yo creo que la Escuela de Cine de acá es mejor la ENERC, tiene una polenta espectacular, pero va a vivir ahí entre porteños, gente que tiene otra cosa atrás, no sé si va a poder liberarse, o quizás sí, pero en disputa, como le pasó a Lucrecia, como le pasó a mucha gente que fue allá y, pero después se volvieron salteña, ¿no? Puede ser, pero en principio yo sugeriría sí entrar a una escuela. Creo que se aprende ahí. Lo segundo que absolutamente que hay que hacer es trabajar con mucha modestia en todos los rodajes que se pueda, publicitarios, lo que sea, pero cargar una cámara, cargar un trípode, saber que una pila se acaba y empezás a temblar porque se te está a punto de acabar la pila y el otro sigue hablando y todas esas tensiones y la luz, en fin, es una dinámica de trabajo que si no se conoce después es como una pared, ¿no? Entonces yo creo que eso sería muy importante. ¿Y cómo enseñar en las escuelas? Bueno, prefiero una escuela, prefiero las escuelas que proponen mucha literatura, ver mucho cine y generar espacios de reflexión, de debate. No creo, digamos, hoy por hoy hablar de guionismo, una materia que sea guión y entonces con esas estructuras tipo manual, me parece que me parece que ya no existe. Los grandes cineastas no trabajan con guión también. Tarkovsky nunca escribió un guión. Berman nunca escribió un guión. Este, yo creo que si estás 4 años adentro de una escuela de cine, el 50% de ese tiempo tendría que ser el maestro de estética, el profe maestro se dice en México, el profe, ¿me entendés? De historia del arte, historia del cine, pero ver cine, no historia por historia, sino ver película, una vez por día o cada 2 días una película, pero no me importa, pero vos tenés que ver 700 películas, ¿no? Es insoportable cuando uno ve chicos que salen de una escuela y decir, che, Berman, no, qué sé yo, quién es Berman, ¿no? Me parece como una ofensa al amor por el cine mismo, ¿no? Entonces, por un lado eso, imaginar una escuela donde lo prioritario sea la cultura, sea el arte. Entonces vos estás formando tipos con un back creativo, espiritual, mucha literatura, mucha música, mucho. Yo creo que esa sería para mí la escuela ideal. Y un 40% te diría en términos de, bueno,
las estructuras, esto es una cámara, esto se usa así, es televisión, toda esa cosa práctica, que realmente se aprende, bueno, creo que es obvio, ¿no? Después hay que ser bueno para, pero eso te lo da lo otro. Si vos no tenés una cultura, si vos no lees, no podés contar historias. ¿No? Si a vos no te gusta, si no te apasiona la literatura, es muy difícil que te guste contar historia. Y si el cine no es historia, bueno, ahí está la discusión, digamos, pero en general, o yo soy de lo que piensa que el cine sí es una herramienta narrativa, digamos. Entonces eso, y en lo personal, así como maestro de cine, como profes, yo creo que lo que hay que hacer es eso, es incentivar permanentemente, lo, destruir al alumno en el sentido de sus esquemas, de creer en las formas. Entonces jugar permanentemente a través de esto, a través de mostrarle cómo en la literatura, cómo en la pintura, cómo en la música, de lo que se trata es de buscar y de buscar y de buscar y de buscar y nunca encontrar, porque la máquina es la búsqueda, no el encuentro. Y entonces me parece que si uno logra eso, va a ser un buen profe, ¿no? Los que salen a todo, esa dinámica entre la escuela y el ámbito de producción concreto me parece que sería fundamental, fundamental, ¿no? Las burocracias suelen tenderle trampas terribles a lo académico y comérselo. Y lo académico empieza también a vivir burocráticamente. Y entonces profesores que no tienen práctica, entonces se van escindiendo, se van alejando de la realidad del cine, pero cada vez son más monásticos, y los chicos que se dan cuenta de eso y empiezan a romper con la escuela. Sí, hay problemas, pero no pasa solo en Córdoba, esto pasa en todo el mundo. Hay este fenómeno. La escuela de cine tiene que estar permanentemente mirándose críticamente en términos técnicos y sobre todo que la tentación ha sido, por lo menos en América Latina, tecnificarse, dedicarse a la producción. Fueron prioritando la producción, escuelas productoras de cualquier pavada, no importa, o corto, no importa, que tiene que por otro lado es contradictorio con lo que yo digo que hay que hacer, que hay que trabajar, pero la prioridad de una escuela no puede ser esa, para mí, ¿no? Tiene que ser la otra, la formación artística, cultural, que es lo que falta además. Este, a eso me preocupa muchísimo, la ignorancia absoluta de la gente que sale de las escuelas de cine, realmente es absurdo, es absurdo. Estoy pensando en la escuela del CCC de México, que es como la ENERC, pero inclusive en la ENERC vos ves, o en la escuela, ¿cómo se llama? La Universidad del Cine, que es privada, pero son todos tipos que te manejan una cámara como dioses realmente. Te hacen una toma impecable. Ahora, ¿qué quieren contar? Y yo creo que ese es el gran desafío del cine, es, es- es- es seguir siendo un mecanismo de reflexión y de mostración identitaria. Nosotros nos llenamos de esto y decimos, ¿por qué hay que defender al INCA? ¿Por qué hay que defender las leyes de cine? Y porque el cine es sino cómo se muestra un pueblo, cómo se muestra a sí mismo, Bueno, sí, pero lo que pasa es que si no hacemos esa reflexión y esa formación cultural, en realidad el cine que estamos haciendo refleja eh, imaginarios que no son los nuestros, cada vez más unificados. Lucrecia Martel escribió hace no sé, 2 o 3 años, una cosa que me encantó en relación a eso. Mientras al cine lo sigan haciendo las clases medias cultas del mundo, cada vez va a ser más único, más discurso único. Por más
de que en Córdoba, digamos, hay que defender el cine. Y sí, pero el cine que estamos haciendo es un cine que realmente eh, desafía esa identidad global, la somete a discusión desde una identidad propia, pero si no formamos la gente, si nadie sabe que Carafa en realidad era un pintor, o Genaro Pérez, etcétera, y va a ser difícil. Estoy pensando en la ciudad de Córdoba, ustedes piénsenlo en Villa María, pero te juro que puedo, que debe ser muy parecido, digamos, ¿no? La prioridad de lo local en el cine es lo que lo puede hacer tener algún tipo de sentido. Si no, digamos, el cine por el cine mismo me parece que no. La crítica puede ser fascinante como ensayística, como algunas formas de la narración, pero creo que poco tienen que ver con la formación y con el cine. Son eso, una forma. Pero bueno, dejemos la crítica, el público. Eh, yo como tengo esta matriz muy comercial detrás, cuando uno hace una telenovela, lo primero que tenés que saber es a qué público va dirigido. Este, no puedo dejar de pensar eso. O sea, yo no pienso el cine si no es primero definiendo quién me interesa que vea esto. Ese quién me interesa no quiere decir que obture la visión de otros sectores. Define mi posición, define la forma que va a adquirir lo que yo quiero contar, digamos. Entonces hay una relación previa con el público, intuitiva, prejuiciosa. ¿Sí? No, yo hago esta película porque quiero que la vea tal tipo de gente, entonces la hago de tal, o creo que la hago, otra vez insisto, no sé lo que hago, pero en principio sí es un dato que yo tengo. Esto a mí me interesa. No, acá yo quiero coquetear con los chicos inteligentes de la ciudad y no me importa lo que piensen. Bueno, está bien, es una decisión. Y hago una película, o quiero que vaya al festival de no sé qué. Y como ahora todo se hace en relación a festivales, los públicos están muy definidos en realidad, no solo por mí, sino en general. Aunque la gente diga que no, yo hago lo que. Yo me expreso libremente, mentira. Están pensando en los curadores de los cosas, que a veces son los críticos también. Entonces ahí hay una combinación feroz. Este, en términos del público hay una previa relación y después viene la siguiente, que es cuando ven la película que te salió, uno hace el cine que puede, decía, no me acuerdo quién, en la última revista de directores de la DAC, este, no el que quiere, el que puede. Pero no por la pobreza o por la técnica, porque te da la cabeza o no para. Bien, entonces el público después ve otra cosa. No ve ni lo que vos quisiste, ni lo que vos pensabas en términos de público, porque ese público que tenías en la cabeza no es el que tenés enfrente. Prácticamente nunca me ha ocurrido que sea ese ideal, porque en realidad el ideal siempre es una tía, una mamá, un papá, un primo, siempre hay alguien que encarna ese ideal. De ahí viene ese viejo cosa de la tía Rosa o la doña Rosa, digamos. Bueno, entonces uno tiene. Bueno, después ese público responde. Ahora ese público responde. Luis Pesetti decía, ¿qué público de porquería? Cuando Luis Pesetti es un maravilloso contador y cantor para chicos, y él tiene un show que se llama ¿Qué público de porquería? Porque nunca hace lo que uno quiere. Este, y sin embargo te da las mejores sorpresas que yo he tenido en relación a mis películas son del público. Son las emociones que despierta, las reflexiones que despierta, el encantamiento que despiertan, cosas absolutamente en general que yo no tenía previsto. Y no hay nada mejor que cuando coincide. Hay un momento, yo te diría, orgásmico,
de plena, de éxtasis del director, cuando el público actúa como uno quiere que actúe. Frente a una pausa, el suspiro del público, que vos sabías que querías eso y ocurre, ese es el gran momento. Entonces con el público hay una relación angustiosa y de mucha expectativa. Siempre, por lo menos a mí me pasa siempre. Entonces cuando el público desprecia lo que estás viendo, se levantan, se van, se mueven, o sea, no le está gustando, pues si no estarían quietos, y odias esa ciudad, odias nada, lo desprecias. Uno desprecia al público, claro, como un crítico, todo. Pero no hay nada que un crítico te pueda devolver que el público te devuelve. Por más, por más alabanzas que te haga, la respuesta a tu, ¿cómo se llama? A tu dato, cuando funciona es como una sensación que dan ganas de salir y abrazar, de decir, ¿viste? Y viste lo que dije antes, o que pues gracias a eso vos te diste cuenta de tal cosa. Dan muchas ganas como de participar de esa emoción, porque creo que ese es a mí en lo personal, lo que más me gusta. No, no. Por eso me gusta mucho acompañar las películas, por eso trato de hacer siempre cine debate, me gusta más el cine club que el cine, porque me parece fantástica la idea de poder corroborar, ¿no? Pero se sufre mucho también. Lo que me pasa muchas veces es que me olvido de que estoy en un ficcional o que estoy en un documental. Entonces quiero forzar absurdamente. Entonces hay momentos en el documental que quiero que la realidad sea mucho más estricta y cuidadosa con lo que yo quiero decir. Y al revés, me gustaría mucho a veces en la ficción sentir esa especie de sorprendeme de vida, digamos, que ofrece el documental. Entonces se me vuelve opaca la repetición, el actor que está como muy estructurado, me conmueve mucho. Me gustó mucho trabajar con Ulises Dumont, por ejemplo. ¿Por qué? Porque o también sí, bueno, sí, con muchos, pero digamos, me estoy acordando de él, la capacidad de no memorizar nada que tenía Ulises. Esta fue la última película que hizo, yo creo que eso sumaba. Pero como no podía memorizar, no le interesaba ya memorizar, construía el personaje siempre rompiéndolo, digamos, siempre no imitándolo, sino siempre nuevo, y eso le daba como una cosa que me entusiasmó mucho en esa experiencia. Entonces sí, se me cruzan a veces quisiera que la ficción sea documental y el documental ficción, a veces, y en otros momentos lo tengo muy claro, y digamos, la primera gran diferencia es que cuando haces una ficción tenés 20 personas atrás, este, que a veces están con vos en el set y a veces no. Entonces te irrita mucho cuando no, cuando ves la vestuarista charlando con la maquillista, y contándose un chisme, y el actor está a punto de hacer algo, vos querés asesinar, por ejemplo. Es decir, pero cuando te acompañan sentís ese acompañamiento. Es decir, hay un equipo, hay una cosa fuerte, colectiva, y eso naturalmente te instala de una manera muy distinta cuando estás haciendo un documental, que yo siempre trabajo con tres, cuatro personas, digamos, no, salvo una cosa muy aparatosa, especialmente alguna imagen o algo que haya que levantar, sino son dos o tres, y hay un diálogo mucho más eh, permanente, y te sentís eh, mucho más metido en esa realidad, mucho más, fluye más la relación que en la ficción, que está todo absolutamente acotado, ¿no?
Una vez que la cámara decide cuál va a ser su movimiento, las luces están puestas, los micrófonos están puestos, no hay forma de modificar. Y si hay es porque hay que tener una voluntad muy grande. En el documental uno rápidamente establece un código con el entrevistado, o cuando no hay entrevista, digo que la pura narración es mucho más libre en ese sentido, ¿no? Y entonces son códigos muy distintos que te obligan a prácticas distintas.